Y vamos a orar, por favor. Bendito y Dios Padre nuestro. Gracias, Señor, por estar aquí nosotros en tu casa, alabando tu santo nombre. Y en este momento, Señor, en que vamos a hacer un pequeño estudio de una porción de tu palabra, nos encomendamos a ti, Señor, para que tú toques nuestro corazón, toques nuestra mente y nos instruya a través de la porción de la palabra, que es la que toca esta noche. Ayúdanos, Señor, a que aprendamos cada día cosas nuevas de ti y que más que nada que aprenderla, la pongamos por obra, Señor. Permite, Señor Dios del cielo, que todo nuestro transcurrir en la vida sea para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense. Recuerden que empezamos hace 2 semanas con lo que tiene que ver el análisis del texto de la carta de Judas, que es la carta anterior a Apocalipsis. Y habíamos estudiado cómo había habido un par de tríadas o de tríos que Judas muy bien utilizaba para dar ciertas explicaciones y para distinguirlo. Hoy no tenemos otro trío, lo vamos a dejar para dentro de un par de semanas después, pero hoy sí tenemos una serie de características que él nos va a venir a dar acerca de lo que estaba aconteciendo con ciertos personajes a los cuales él llama hombres impíos. Y se van a dar cuenta que hace 3 semanas atrás creo que tuvimos una prédica del pastor Atilio que también trató acerca de esto, porque no solamente se trata en Segunda de Pedro, en Primera Carta de Juan, en Tesalonicenses, también ahora aquí en Judas, pues trata el mismo dilema de que había el problema de que habían personas entrando encubiertamente en la iglesia para causar disensiones, divisiones, etc. Y esa advertencia aparece en varias cartas, ¿ok? Vamos a buscar entonces a partir del capítulo 4 al 10 en la carta de Judas. ¿Judas? Del versículo, aquí no hay capítulo. Este análisis le vamos a llamar Descubriendo lo encubierto. Segunda parte del análisis del texto de Judas. Y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo voy a pedir que esta noche vamos a concentrarnos más que nada en lo que tiene que ver con el versículo 4, el que habla de los hombres que han entrado encubiertamente y dice de ellos que son personas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Si vamos a ver, yo le quise llamar descubriendo lo encubierto. Y la palabra descubrir, según la Wikipedia en la computadora, dice así: quitar la tapa o lo que cubre una cosa de manera que se vea lo que hay dentro o debajo, es destapar, eso es descubrir. También hay otra definición que dice encontrar lo que no se conocía o lo que estaba oculto o encubierto. Y por último, me gusta más la tercera que dice poner de manifiesto lo que estaba oculto. Y eso es lo que Judas hace. Trata de poner de manifiesto lo que se ha ido introduciendo de manera encubierta, tapada a la iglesia. Eso es lo que él trata, de develar, para así darlo a conocer a los demás hermanos para que tengan el cuidado necesario.
Cada cierto tiempo ustedes saben que el Congreso de Estados Unidos toma una serie de documentos que eran top secret, o sea, de alto secreto, y los pone de manifiesto. Esa serie de documentos se dan a conocer al público en una temporada, pero muchas veces hay que esperar 30 años para que ellos entonces descongelen, podríamos decir, y enseñar esos documentos. Hay documentos que nunca serán develados o serán expuestos. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que ocurrieron en la guerra de Vietnam, con Napal, etcétera, no lo van a poner. Ni tampoco algunos detalles de la muerte de Kennedy, no lo van a publicar. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente traería problema el encontrar todas esas cosas que el público las conociera. Hoy en día ustedes ven, por ejemplo, cómo hoy un tratado que había entre Europa y Estados Unidos que se estaba tratando de hacer, pues se fue al traste. ¿Por qué? Porque dice que después de lo que se descubrió de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tenían pinchados los teléfonos desde los primeros ministros de los diferentes países europeos hasta la canciller alemana, su celular privado y todo eso, pues entonces dijeron, bueno, para hacer negocio entre nosotros tiene que haber confianza. Cuando hay este tipo de cosas, hay desconfianza, se mina la confianza. El diablo sabe eso. Y cuando el Señor hace su iglesia, cuando el Señor viene y aparta un lugar en el mundo y manda a poner allí su trigo, la semilla del evangelio entre algunas personas, lo aparta. Pero ustedes se acuerdan que de noche viene el enemigo, después que sembraron el trigo bueno, y siembra cizaña. La idea de la cizaña no es más que ponerla que crezca, pero que dañe el sembradío, porque la cizaña no da ningún fruto bueno. Lo que la cizaña da es un bagacito dentro de las espigas que inclusive es venenoso. Entonces no se puede hacer nada con ella. ¿Qué manda el Señor? El Señor dice, bueno, no la saquen, no vaya a ser que cuando vayan a sacar una saquen también la otra. Déjenlo hasta que venga el momento de la cosecha, que haya que ver entonces que después de espigar, pues ustedes van a ver que las que son trigo de verdad, por el peso del grano hacen así y se doblan, pero después no pueden ser manifestadas por su hoja, ni por su color, ni por su tallo, ni por su altura, por nada, porque son muy parecidas. ¿Qué las hace diferencia? Cuando una espiga se dobla porque el peso de sus granos pues le hacen doblar para abajo. Sin embargo, la otra no, la otra queda muy orgullosa todavía porque como es fofa, no pesa nada. Pero eso es lo que ocurre cuando entonces el diablo penetra en la iglesia a través de personas impías, porque no vamos a decir que esas personas impías vienen porque sí vienen, sino porque el enemigo de alguna manera es su forma de atacar. Y está usando quizás una de las tretas más viejas del mundo que dice, divide y vencerás. Una de las principales tácticas que puede haber en contra de alguien es infiltrar en el ejército contrario personas de nuestro interés. Infiltrarlas. ¿Por qué es peligroso? Porque sencillamente el infiltrar significa que esas personas se hacen pasar por miembros de ese ejército, cuando en realidad son del ejército contrario, responden a otros intereses. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Habían personas de otro ejército infiltradas en la casa de Dios, entre los hermanos. Y eso ocasionaba, bueno, señores, ustedes pueden entender lo que es eso. Es muy difícil, ya que una cosa es cuando el ataque viene desde afuera. Bueno, pues repelemos, ¿verdad? Pero cuando el ataque se origina adentro. Y es muy decepcionante cuando nosotros vemos que personas en las cuales quizás confiábamos y teníamos cariño, afecto, etcétera, y teníamos comunión con ellos, pues de un momento a otro vamos viendo que no eran los tales y que sencillamente fingían serlo, porque de un momento a otro pues sencillamente saltan con una herejía, etcétera, y vemos que no son de nosotros, pero estaban entre nosotros. Es difícil. Esos hombres malvados a los cuales se refiere Judas ya habían entrado a la iglesia. Juan también habla de ellos y le llama que son anticristo. El espíritu del anticristo ya estaba en la tierra. Estaban destinados desde un principio, como también dice, desde antes, a un juicio divino. Pero Judas desde un principio nos va a dar características sumamente importantes
para que nosotros podamos evidenciarlo aún estando entre nosotros. Y esas son las características que vamos a ver esta noche a partir de ahora. Teniendo siempre en cuenta que Judas lo que ha hecho con esta carta es poner en evidencia la importante relación que hay entre una doctrina verdadera, correcta, y una fe verdadera. Una doctrina, si no es correcta, si no es verdadera, no puede dar una fe correcta. No puede. Tú no puedes creer en una mentira, tú no puedes creer en algo incorrecto. Por eso es tan importante tener una sana doctrina y defenderla. A capa y espada, defender esa doctrina. Amén. Ok, vamos a ver. Judas da dos características principales, no las más principales, pero dos principales. Y dice el verso 4, que convierten en libertinaje, palabra clave, libertinaje, ¿el qué? La gracia de nuestro Dios. Y la segunda es, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí la palabra que se utiliza como libertinaje, que vamos a hacer como la primera parte, convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ahí, primera parte, es una palabra que en griego se dice aselgeia. Esa palabra, buscado en lo que viene siendo el diccionario Vine, etcétera, luego de haber visto lo que era en Strong, la número 766, dice lo siguiente: significa libertinaje sexual, a veces incluido otros vicios además como laxivia, libertinaje, disolución, nefanda, imprudencia, descaro, grosería, desvergüenza, aún más, sensualidad, licenciosidad, obscenidad, es decir, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. Se traduce en 2 de Pedro 2:7 como nefanda conducta y denota, según ya hemos visto con todos estos sinónimos y definiciones, denota exceso, una licencia, ausencia de freno o de control, indecencia, disolución, división y laxivia. O sea que estamos hablando de una, como decían cuando le eran niños, eso es una mala palabrota. Es una palabra mala porque todo lo que encierra es tan malo que yo consideraría que es una palabra muy mala. En las Escrituras todavía esa palabra se utiliza en otros lugares, casi con la misma connotación, y lo traigo a colación. En 2 de Corintios 12:21 es uno de los males que proceden del corazón. ¿Ven? O sea, de las cosas de un corazón impío. En Gálatas 5:19 era uno de los graves pecados de los cuales habían participado algunos en la iglesia de Corinto. En Efesios 4:19 es clasificado además como una de las obras de la carne, entre los pecados de los irregenerados que perdieron toda sensibilidad, o sea, todo respeto, todo decoro. En 1 de Pedro 4:3 igualmente ocurre como libertinaje por parte de hombres impíos. En Romanos 13:13 se traduce como laxivia, siendo uno de los pecados contra los que se pone en guardia a los creyentes para que no lo lleguen a cometer. Y en 2 de Pedro 2:2, según los mensajes más aceptados, son prácticas laxivas o conducta nefanda. Conducta licenciosa también pudiéramos decirle, y se refería a la gente de Sodoma y Gomorra. Y son casi las mismas prácticas que luego dice Judas que estaban haciendo estas personas, las que él menciona en su carta. La idea no es más que destacar que es una conducta impropia y desvergonzada. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas convierten en ese tipo de conducta lo que ellos llaman la gracia que le fue dada por Dios? No hay tal gracia si es así. De eso nosotros podemos también apreciar lo siguiente. Miren, que estos hombres estaban influenciados por una corriente que había en esa época que le llamaban el gnosticismo. Y era un gnosticismo hereje. Y forma parte de las tantas herejías que ocurrieron en el primer siglo de la iglesia. Ellos pensaban que la gracia de Dios podía cubrir cualquier pecado, pero cualquier pecado, eso está claro y es bíblico. Sencillamente, sí, la sangre de Cristo tiene poder para cubrir cualquier pecado, pero no el pecado que nosotros hacemos a propósito,
pensando que no importa que yo peque porque tengo la gracia ahí y con ella puedo otra vez volverme a limpiar. Y mientras más grande el pecado, más grande va a ser la gracia que me va a quitar y va a cubrir ese pecado. O sea que ellos pensaban que pecaban y automáticamente eran liberados del pecado por la acción de la gracia que ya ellos tenían, como si fuese un efecto personal. Si se acuerdan, parece ser como una licencia de corso. Es como muchas personas aquí que hacen lo mal hecho y después dicen, ¿qué usted quiere? Yo soy padre de familia. Entonces la licencia de ser padre de familia indica que tú puedes hacer multitud de cosas mal hechas socialmente hablando, que discrepan con las buenas costumbres, y tú te amparas en que soy padre de familia. Bueno, pues entonces ellos sencillamente se acaparaban de decir, bueno, la gracia me protege. Y no tenían límites por ello. Estaban, como dice la palabra, fuera de control. Y yo pienso que probablemente ellos lo que hicieron, que tomaron la doctrina de la gracia y maliciosamente la tergiversaron. La tomaron para convertirla en una falsa doctrina que les va a llevar entonces a una falsa fe también, a una falsa creencia. Pablo es muy categórico en cuanto a este tipo de cosas, y en la carta de Romanos dice, en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren, cuando Pablo dice eso, lo que está diciendo, ok, es como que la ley vino para encerrar todo bajo pecado. ¿Para qué? Para hacerle al hombre imposible el cumplir con la ley. Era imposible, el hombre no podía ser salvo, nadie es salvo por el cumplimiento de la ley, porque para el hombre esto es imposible. Lo que esto le enseñaba era que lo que el hombre únicamente podía esperar de Dios era misericordia. La gracia es un don de misericordia que Dios otorga a través de Jesucristo. Eso es lo que es realmente. Entonces, el hombre, al verse impedido de tener su propia salvación por su propio cumplimiento, pues entonces no le queda más otra que esperar vehementemente la venida de ese Mesías que le había sido anunciado del principio. Y muchos murieron, dice, puesta la esperanza en aquel que vendría, refiriéndose al Mesías. Por eso, aunque el pecado abundó, porque la misma ley lo encerró todo bajo pecado, la misericordia de Dios es mayor que lo que gravaba el pecado en el hombre, mucho mayor. Por eso dice después, aquellos que piensan que entonces yo voy a pecar para que sobreabunde la gracia, dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que se les cae, como dicen de los palitos, todo lo que los gnósticos y otros más pensaban, que pensaban que sencillamente había gracia para todo lo que tú hicieses. No es así, no era una licencia de corso. Él nos advierte, Pablo, contra tales prácticas, igual que Judas los está señalizando. Fíjense la diferencia como él dice. Considerémonos a unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice. ¿Pero para qué? Considerémonos unos a otros. Qué bien. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Noten lo importante ahora. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es, el que peca voluntariamente, señores, porque es que el que peca voluntariamente es el que practica pecado, no puede esperar otro perdón, porque él está siendo adversario de Dios. Él en ningún momento ha dejado su posición de impío, porque lo hace voluntariamente. El cristiano peca, sí, pero no es un pecador consumado. No es alguien que practica el pecado, es alguien que puede caer, y para eso está el Señor, para levantarlo una vez que se arrepiente. A nosotros pecamos, claro, pero nos duele pecar, y esa es la diferencia con estas personas.
Ellos pecan porque desean hacerlo y lo hacen voluntariamente. Dice la misma palabra y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Termina diciendo en el versículo 31 de Romanos 6, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Lo está diciendo claramente. No hay, al que peca voluntariamente, no hay otro sacrificio por hacer. Si no se acogió al primero, está desechándolo, está diciendo, eso no es para mí, está pisoteando, está invalidando la sangre de Jesucristo, está mancillando el nombre del Hijo de Dios, y entonces, ¿qué queda? No queda nada más que esto. Lo que el Señor le tiene por juicio ya reservado a aquellos que han desechado al Hijo de Dios. Es como el que está en muerte, en pecado. Sencillamente, cuando conoce a Cristo, pasa de muerte a vida. Pero el que está en muerte y rechaza al Señor, ¿qué le ocurre? Nada, lo mismo que tiene reservado de un principio. Se pierde esa alma, se pierde, sigue pecando, pues se pierde. Así le ocurre a estas personas a los cuales Judas llama hombres impíos que han entrado encubiertamente. Pues sencillamente esas personas que entraron no eran de la iglesia. No eran personas que se podían acoger a la gracia porque no tuvieron una doctrina y una fe verdadera, sino que la dislocaron para hacerla a su antojo, a su medida. Un peligro garrafal. Cuando alguien conoce a Jesucristo, inmediatamente se santifica, es apartado a santidad para Dios. No se pertenece a sí mismo. No entiendo cuál es la tanta libertad que dicen que tienen los hijos de Dios. No tenemos ninguna. Nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a ser siervos de Cristo y siervos de esclavos. Entonces, ¿dónde hay libertad? Libertad como último hombre supongo que la pudo haber tenido Adán, pero después ninguno de nosotros. No somos libres. Pero una cosa es ser esclavo del pecado para muerte y otra es ser siervo de Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que hay que ver. Una vez que nosotros hemos conocido de Jesucristo, nuestro corazón ha sido purificado de mala conciencia. Nos manda el Señor a que nos estimulemos en amor los unos a los otros. Pero estos hombres no tienen otra cosa que esperar de Dios, sino que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que los ha de devorar por ser contrarios de Dios, por no haber otra cosa en ellos más que su propia carnalidad. Hoy en día son muchos los que practican este tipo de licencia de corso, con algunas variantes, claro. Los hay que dicen, Dios es bueno y es bondadoso. El Dios que está en la Biblia, yo no puedo creer en ese Dios que manda a matar, que quema ciudades, que... Ellos hacen su propia concepción de Dios. Ellos la hacen. Y tú ves que llegan a las iglesias y forman iglesias predicando un Dios que solamente es Dios es bueno y Dios deja pasar toda vagabundería y todo pecado que cometa el hombre. Porque Dios al final va a ser comprensivo y benevolente. Yo no conozco ese Dios. Yo sé que que hay un Dios que dice que de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito. A eso. A que Él tomase mi lugar de muerte que yo merecía, y Él muriera en mi lugar. Entonces yo tuviera por medio de Él vida eterna. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que dice, si tú no te acoges a eso, pues tú sigues siendo mi enemigo y no hay otra solución para ti. Pero lo cierto es que Dios no va a entender a ninguna de esas personas. Y esas serán de las personas que le digan, Señor, apartado de mí, hacedor de maldad, yo nunca los conocí. Son personas que no tienen ningún trato con Dios, no tienen parte con Dios ninguna. Son aquellas personas que dicen que ellos están, inclusive, algunos malinterpretan el asunto de la gracia y dicen que están en la gracia. Y que porque están en la gracia, pues sencillamente, ninguna condenación es sobre ellos. Ciertamente, el que está verdaderamente en la gracia, no hay condenación en él. No la hay. ¿Por qué? Porque la condenación que es la paga del pecado. ¿Cierto?
Pero el que está en la gracia está protegido para no pecar, no para practicar pecado. Entonces, lo que es la condena, cuando hacen el juez dice, bueno, pues la sentencia es tal. Yo no tengo esa sentencia, yo no espero ni tengo miedo cuando duermo de que voy a ser condenado, jamás en la vida. Mi expectativa es la expectativa de la esperanza de todo cristiano, la de vida eterna. Por lo tanto, eso no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque yo me acogí a la misericordia de Dios a través de su Hijo y participo de esa gracia. Es como una amnistía donde ustedes, yo y todos somos culpables, y el Señor dice, los que se acojan a esa amnistía, que es ¿quién? La sangre del Cordero derramada en la cruz, entonces no tienen condena alguna. Aquí sabemos lo que es la amnistía, porque se hacían amnistías a presos políticos, hacían amnistías de pago de, Nancy, pago de impuestos. A cada rato, todos los años, aquí hacen una amnistía para los que están atrasados con las licencias de esto, licencias de lo otro. Sabemos el concepto de lo que es una amnistía. Es una misericordia que el Señor viene y nos ha dado inmerecidamente a todos nosotros para que podamos acogernos a ella. Pero tiene sus características. Y la característica de esta, o las obligaciones que hay en ella, es que debemos acogernos a la sangre del Cordero. Debemos creer en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces sí podemos acogernos a la amnistía. Pero hoy hay muchos indoctos y muchos malintencionados tergiversando la palabra y la sana doctrina de Dios, diciendo impiedades, diciendo muchas cosas por el estilo y diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y yo no entiendo a qué ley es que ellos se refieren cuando quieren decir que están bajo la gracia y hacen un verdadero libertinaje de eso. La gracia siempre va a ser mayor. La gracia va a ser mayor que todo el pecado que nosotros hayamos cometido antes. Pero a partir de ese momento ya no pecamos más. La gracia va a ser mayor inclusive que el pretendido derecho que tenían los judíos de cumplir con la ley. Porque con la ley no podía cumplirle absolutamente nadie. Ahora, la ley, no el decálogo como quieren algunos trancarlo para quedarse ahí, no. Todo lo que sale de la boca de Dios es su voluntad. Y es su voluntad para que nosotros hagamos, por lo tanto, es ley. Es ley. Entonces, esa ley es santa. Es por todos los tiempos. Y es la que agrada a Dios, según el Salmo 119, que nosotros hagamos. Esa ley se supone que una vez que nosotros conocimos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es escrita también en nuestros corazones. Y hacemos las cosas no porque hay que hacerlas, sino por amor a su nombre. Porque le amamos entrañablemente. Cambia la actitud del hombre. No se hace por cumplir las cosas, sino se hace por agradarle. Porque yo le amo y tengo voluntad de hacerlo con él. Dice en Romanos 13:10, para que se den cuenta si no es así. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y a qué ley se está refiriendo? Si Romanos se escribió cuando todavía no estaban los libros o lo que conocemos como el Nuevo Testamento escrito. Se está refiriendo a la palabra antigua, a todo lo que había en los libros del Antiguo Testamento, diciendo el cumplimiento de la ley, de toda la ley de Dios, es el amor. Porque es una forma más perfecta de tú hacer las cosas, no por imposición, no por interés, sino por agradar a Dios. Donde hay verdadero amor, el amor de Cristo, que es el que dice que viene a morar en nosotros, el amor del Padre y el amor del Hijo, no hay necesidad de decirle a nadie, cumple esto o cumple lo otro, o a Dios le desagrada esto. No hay que decirlo, ya que el creyente conoce y se goza en agradar a Dios. De otra manera, hacer lo contrario fuera verdaderamente un libertinaje. El Señor dijo, ya en sus últimos momentos, nos cuenta el Evangelio de Juan, que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que guardarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí y por mi Padre. Y yo lo amaré
y me manifestaré en él. ¿Ven cómo todo va dando vuelta en amor? No en imposición, no en un yugo, no en obligación, sino en desprendimiento. Es otra cosa. Además dice la palabra, al menos dice de la palabra, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice con eso? Nadie puede desechar lo que Dios dijo. Nadie puede cambiar lo que Dios dijo. Abrácenlo y sencillamente es eso. No puede ser trastocada, desechada, maliciosamente cambiada. En Dios no hay mudanza ni variación de duda. ¿O no? No es así que dice, ni sombra de variación. Ok, eso es lo que dice. Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Y lo que dijo va a cambiar? Pues si Dios no cambia, su voluntad tampoco. No cambia. Entonces, ¿de dónde sacan estas personas dique que son hijos de Dios cuando ni obedecen, ni agradan a Jesús, ni siguen su ejemplo, ni cumplen sus mandamientos, ni viven en amor y viven en pecado, pensando que Dios entenderá, y defienden su manera impía de vivir alegando que están bajo la gracia? Una condición la cual nunca, absolutamente nunca obtuvieron. No importa lo que ellos digan, no la obtuvieron, ya que sus frutos y su testimonio así lo declaran. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él le impide pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y donde magistralmente Pablo, ya no es Judas, sino el pobre Pablo, tiene que dar una muy buena explicación en cuanto a lo que es el libertinaje, que es lo que hemos estado tratando hasta ahora, es cuando habla acerca de ese uso de la libertad, para que lo sepan diferenciar, en Gálatas 5:13, y dice así: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque, y pongan atención en esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué parecido a lo que dice Romano, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, toda la ley se cumple en el amor, el vínculo perfecto, y más aún, la definición propia de Dios es amor. Y la motivación principal de Dios no es su justicia, es su misericordia por su amor. Entonces, aquí no hay condena realmente, porque no hay esa imposición y no hay esa obligación. Dice más adelante en el versículo 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, en la guardia se dice, en la calle todo el mundo oye que dice: donde manda capitán, no manda soldado. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Donde está la ley, yo no puedo hacer mi voluntad. Pero ahora, y yo te digo, y donde manda general, no manda capitán. ¿Qué pasó ahora? Buscamos algo superior. Buscamos algo que está todavía mucho más alto. El amor. Ese es el generalísimo. Ese es el general de todo. El amor. Dios es amor. Y lo que Dios nos ha dado en virtud de ese amor del Hijo es amor en nosotros. Amor por su palabra. Amor por las almas que se pierden. Amor por Él. Es amor. Y no podemos encontrar otra cosa más que esa. Y dice claramente que nada nos separará ¿de qué? Del ojo acechador de Dios. No, dice de su amor. Nada nos va a separar o desapartar, como decimos los niños, como dicen. No hay esa actitud en Dios. Por lo tanto, se cumple la ley de Dios siempre a través del amor, no de la imposición ni el miedo de la palabra misma o de la ley de la palabra. No, en ningún momento. Y eso fue lo que ellos no entendieron. Ellos tomaron, se agarraron, tergiversaron, cambiaron, dislocaron e hicieron una falsa doctrina de algo que es tan hermoso y verdadero
como lo es la doctrina de la gracia. En segunda característica podemos apreciar lo siguiente. Dice que además de que convierten en libertinaje la gracia que nos fue dada y transmitida a través de nuestro Señor Jesucristo, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En una, libertinaje, y en la otra, negación. ¿Ok? Existen diferentes maneras de negar a Dios, ciertamente. Ustedes la buscan en la palabra, en las Escrituras, y van a encontrar que básicamente son dos. La primera es la que hacemos con nuestros labios, la que proferimos cuando decimos no, no creo en Él, no es mi Dios. Cuando le negamos a Él, que lo proferimos voluntariamente con nuestros labios, se niega por medio de la palabra cada vez que nosotros no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Y ustedes van a decir, bueno, ok, el que lo niega con la palabra. ¿Y la otra? Bueno, la otra es aquel que lo atestigua con la palabra, pero lo niega con sus hechos. Y aquí mismo lo dice, después más adelante, lo niegan con sus hechos, aunque digan que sí, que son de Dios, que son de Cristo, pero lo que ellos hacen evidencia completamente un antitestimonio, algo contrario a lo que Dios dice, que en eso conocerán. ¿En qué conocerán que nosotros somos sus discípulos? Si nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, si nosotros nos amamos como Él nos amó, si nosotros damos los frutos que se esperan que de cada uno surjan, ahí somos discípulos. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, ¿quién es mentiroso? Primera de Juan 2:22, y dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera. Y la segunda es, segunda de Timoteo 4:15, que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Pero de estas personas agrega al siguiente versículo 16 y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las dos maneras están ahí. Unas lo afirman con la boca y lo niegan con los hechos, y otros sencillamente lo niegan con los hechos mismos. Eso todavía hoy en día se evidencian. Hoy en día estas dos, vamos a decir, estas dos vertientes siguen desde la época en que las Escrituras nos lo están narrando hasta el día de hoy. Sigue la humanidad haciendo exactamente lo mismo. Y la que más hay no es la que niegan al Señor como Señor y Salvador, sino la otra. Si tú le preguntas en la calle, ¿tú crees en Dios? Oh, pues claro que yo creo en Dios. Y tú coges un sicario y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y te dice, sí, yo creo en Dios. Pues un asesino, ¿cómo cree en Dios? O tú coges un político y le preguntas, quitémosla. Pero está bien, a cualquier señor tú le preguntas, que tú sabes que está en malos pasos, que está haciendo riquezas ilícitas, y te dice que sí, que cree en Dios. El que falsea con las pesas, el mal comerciante, el que engaña. Sí, creen en Dios. Y tú dices, pero es imposible. ¿Cómo va a ser? Pues estas son las personas que sencillamente profesan conocer a Dios, pero realmente rechazan la autoridad de Dios en sus vidas y blasfeman contra Dios y blasfeman contra el Hijo y pisotean el nombre de Cristo con cada una de sus acciones. O sea que lo que Judas nos está diciendo, que estaba entrando en las iglesias de esa época, lo tenemos todavía. Todo el mundo está cubierto y las iglesias también. Gracias a Dios, en nuestra iglesia es evidente el trato que hay entre los hermanos. Es evidente quién es cada quien. Y ciertamente será una iglesia pequeña, pero yo me siento muy, muy tranquilo y orgulloso de nuestra iglesia, porque es una iglesia donde el Señor ha hecho grandes obras. No faltará uno que otro, pero en su mayoría y casi en su totalidad, el Señor ha tocado los corazones aquí y el Señor es adorado debidamente. Y todo lo que aquí se enseña es basado en una doctrina verdadera para que haya una fe fuerte y verdadera también en cada uno de aquellos que la reciben. Para concluir con esto, les voy a decir que entre aquella época de Judas y esta otra existen múltiples paralelismos. Lo que aconteció allá es lo mismo que está aconteciendo todavía en nuestra época.
Serán épocas diferentes, pero los hombres impíos que están entrando en las iglesias para crear división, para crear disensión, siguen existiendo desde aquella época y todavía hoy. Por tanto, lo único que yo le puedo aconsejar es sencillamente estudiar bien la palabra, porque la palabra misma es la que pone luz en medio de la oscuridad. Es como lámpara que alumbra. Y esa es la que nos puede definir a nosotros en todo momento cómo debemos, primero, identificar y segundo, resguardarnos de esas personas cuando llegue el momento de que sean infiltrados en nuestra iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermano, de mantener una doctrina sana y verdadera para que así también la fe de todos nosotros sea una fe también igual de verdadera y firme como el Señor quiere que sea. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, bendito sea tu santo nombre por siempre, Señor Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú has protegido esta tu casa, nuestra iglesia, Señor, el cuerpo de Jesucristo mismo. Tú la has protegido, Señor, y la verdad que no hemos tenido esos ataques desde adentro que son tan peligrosos, que despiertan, Señor, tantas divisiones entre los hermanos. Gracias, Señor, tú nos has preservado. Y te pedimos, Señor, de que no quites esa luz que siempre nos ha alumbrado, Señor, que no quites tu candelabro de en medio de nosotros. Permite, Señor, que todos podamos seguir a una, edificándonos en tu palabra, Señor, creciendo en la fe como es debido. Afiánzanos, Señor, a través de todas las enseñanzas que pueda tener el pastor, aún los mismos diáconos, para que todos nosotros, Señor, mantengamos firmemente la esperanza que todos hemos tenido desde un principio, servir a nuestro Señor Jesucristo, amarlo sin reserva y a ti, Señor, como nuestro Dios y Padre eterno. Bendícenos a todos a la hora de nosotros partir ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.